El prólogo. 30 de marzo. Primero, Venerable Juan Clímaco. El escritor de la famosa Escala de las Virtudes. Vino de algún lugar al monte Sinaí como joven de 16 años y allí quedó. Primeramente como novicio, después como ermitaño y finalmente como el abad de Sinaí hasta sus 80 años, cuando murió alrededor del 563. Su biógrafo, el monje Daniel, dijo sobre él: se levantó con el cuerpo al monte Sinaí y con el espíritu al monte del cielo. Junto a su padre espiritual, Martirio, pasó en la obediencia 19 años. Anastasio de Sinaí, viendo una vez al joven Juan, profetizó sobre él que sería el abad de Sinaí. Tras la muerte de su padre espiritual, Juan se retiró a una cueva, donde pasó 20 años en la difícil vida ascética. Una vez, su discípulo Moisés dormía bajo la sombra de una gran piedra. Juan, estando en oración en su celda, vio que su discípulo estaba en peligro y comenzó a rezar a Dios por él. Cuando más tarde vino Moisés, cayó de rodillas y le agradeció a su padre espiritual, porque lo salvó de la muerte segura. Y contó cómo en el sueño oyó que Juan le gritaba y él saltó, y en ese momento aquella piedra cayó. Si no saltaba, la piedra lo hubiera matado. Por la insistencia de los hermanos, Juan llegó a ser el abad y dirigió las almas de la gente hacia la salvación, con celo y amor. Oyó una vez la crítica de algunos, de que él hablaba mucho. Sin enfadarse ni un poco, Juan calló, y todo el año no habló ni una sola palabra, hasta que los hermanos le rogaron que hable, y que siga enseñándoles con su sabiduría dada por Dios. Una vez vinieron 600 peregrinos al monasterio de Sinaí. Durante la comida todos vieron a un ágil joven con un vestido hebreo, ordenando a otros sirvientes y asignándoles las obligaciones. De repente ese joven desapareció. Y cuando todos se fijaron en esto y preguntaron, Juan dijo: no se preocupen en buscarlo, es el profeta Moisés, que sirve en su casa. Mientras practicaba el silencio en la cueva, Juan escribió muchos libros útiles, de los cuales el más famoso, y hoy en día el más leído, es La Escala de las Virtudes, en la que describe el método de la elevación del alma a Dios como el subir por una escalera. Antes de su muerte, Juan designó como abad a su hermano de sangre, Jorge. Pero éste lloraba mucho por su separación de Juan. Entonces Juan le dijo que si se hace digno de la cercanía de Dios en aquel mundo, rogara que él, Jorge, ese mismo año sea tomado al cielo. Así sucedió. Después de 10 meses, Jorge también reposó y habitó entre los ciudadanos del cielo como su gran hermano Juan. Segundo, la memoria del monje que murió alegremente, porque en su vida no condenó a nadie. Este monje era perezoso, descuidado y falto de la oración, pero a través de toda su vida no condenó a ningún hombre, y cuando moría estaba alegre. Los hermanos le preguntaron cómo podía ser que con tantos pecados moría alegre y le respondió: vi recién a los ángeles que me mostraron un papel con mis numerosos pecados. Y yo les dije a ellos: el Señor dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. Lucas 6:37. Yo nunca condené a nadie y espero en la misericordia de Dios que no me condenará a mí tampoco. Y entonces los ángeles rompieron aquel papel. Oyendo esto, los monjes se asombraron y aprendieron. Reflexión. Si el humillarse delante de la gente es necesario para elevarse ante Dios, y el esfuerzo temporario para la vida inmortal, ¿por qué te preocupas que alguien menee su cabeza y se burle de tu humillación? Juan el Hesicasta fue durante 10 años obispo en Ascalón, pero luego, viendo que le incomodaba la honra de la gente, se disfrazó de monje común y fue al monasterio de San Saba el Santificado, donde se lo puso a recolectar y a llevar leña y a cocinar lenteja para los obreros. Cuando allí también llegó a ser conocido, se encerró en una celda donde vivió 47 años, alimentándose solamente de verduras. Así evitaban nuestros anteriores la honra de la gente, por lo cual en nuestros días muchos luchan imprudentemente, dilapidando su alma en polvo y ceniza. Contemplación. Contemplar al Señor Jesús en la muerte, cómo su cuerpo fue tomado de la cruz por José de Arimatea, cómo José
y Nicodemo envolvieron el cuerpo del Señor en una tela limpia, lo ungieron con aromas y lo pusieron en el sepulcro nuevo. Cuán fieles y valientes fueron estos dos distinguidos hombres en medio de la multitud de los enemigos de Cristo y en medio del miedo general y de las negaciones. Sermón sobre el reconocimiento del Hijo de Dios en medio de la oscuridad general. Verdaderamente, Hijo de Dios era este. Mateo 27:54. Estas palabras dijo el capitán, que hacía su servicio conscientemente como soldado. Por orden de sus superiores, él tenía que guardar el cuerpo de Cristo en el Gólgota. Exteriormente como una máquina, interiormente un hombre con el alma despierta. Él, soldado romano, pagano, idólatra, vio todo lo que pasó en la muerte del Señor Cristo y exclamó, verdaderamente Hijo de Dios era este. No conociendo al Dios único, ni conociendo la ley y los profetas, él de repente comprendió aquello que los sacerdotes del Dios único y las autoridades de la ley y los profetas no pudieron entender de ninguna manera. Y así fue realizada en esta ocasión la palabra del Señor. Yo he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y los que ven queden ciegos. Juan 9:39. Y en verdad comenzó a ver aquel que era ciego de espíritu, y se enceguecieron totalmente aquellos que pensaban que veían. No es posible que los principales de los hebreos no hayan visto el oscurecimiento del sol, no hayan sentido el terremoto, no hayan notado cómo se desprendían las piedras, no hayan visto la cortina en el templo cómo se rasgó, no hayan reconocido a muchos de los santos que salieron de las tumbas abiertas y se manifestaron en Jerusalén. Ellos vieron todo esto y fueron testigos de todo, pero sin embargo su espíritu quedó ciego y el corazón pedregoso. Todas estas manifestaciones terribles y extraordinarias ellos probablemente las interpretaron, como hoy los infieles harían, como una coincidencia y una ilusión. Los paganos de todos los tiempos interpretaban todo como coincidencia e ilusión, siempre que el dedo de Dios aparecía para reprochar a la gente, para dirigirlos o instruirlos. Y el capitán romano, Longino, así era su nombre, observó sin prejuicio todo lo sucedido y confesó debajo de la cruz su fe en el Hijo de Dios. Su exclamación no surgió ocasionalmente de su espantado corazón, sino que eso fue su confesión de la fe, por lo cual él después dio su vida, para recibir una mejor en el reino de Cristo. Oh hermanos, cuán grande es este capitán romano, quien viendo al Señor muerto en medio de ladrones, crucificado en vertedero del Gólgota, lo reconoció como Dios y lo confesó como Dios. Y cuán pequeños son, oh hermanos, todos aquellos entre los cristianos, que conocieron al Señor como resucitado, como glorificado, como vencedor y portador de la victoria a través de miles santos suyos, pero que sin embargo mantienen la duda en sus corazones, como la serpiente al veneno, que los envenena cada día y que entierra sus vidas en la oscuridad eterna. Señor crucificado y resucitado, ten piedad de nosotros y sálvanos. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.